Bueno, la clase pasada habíamos estado viendo las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, ¿no es cierto? Vimos de segundo orden, vimos lo general, la coeficientes variables, a coeficientes constantes, que son los que calculábamos, y después nos ampliamos un poco a ecuaciones de orden n, también homogéneas. En esta parte lo que vamos a ver es todo el cálculo de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden. Y empezamos con algo general. Esta sería la expresión general, donde lo más general sería que A1 y A2 sean funciones, los coeficientes. Sigue siendo lineal porque tanto I2' y prima e I son potencia 1, ¿no es cierto? Y R de X y los coeficientes pueden ser funciones de X o constantes, ¿no es cierto? Acá lo que se plantea es la estructura de la solución general para este caso, para el caso en que hay segundo miembro, hay segundo miembro, ya sea constante o función de X. Se plantea que la estructura es una sumatoria de dos I, digamos, una I sub H y una I sub P. La I sub H es la que calculamos con la ecuación característica, ¿cierto? Es la que veíamos cuando era el caso homogéneo, es decir, como vimos la clase pasada. Es decir, tiene una partecita que es la I homogénea, más una I sub P, que es una solución particular que hay que calcular, digamos. Bien, acá se demuestra el por qué esta estructura es correcta. Obviamente acá demostramos que la estructura es así. Derivamos que como son sumas, se deriva todo por primera vez, a la derivada segunda también, es derivación de suma, ¿no es cierto? Entonces, esto se reemplaza para ver si verifica acá, en la ecuación diferencial. Entonces, bueno, pusimos la derivada segunda acá, la derivada primera acá, la función... ¿Hola? ¿Sí quieres preguntar algo? Bueno. Y vamos viendo si verifica. Lo que hicimos acá es separar, ¿no es cierto?, según subíndices. I sub H2', A1 I sub H. Bueno, y separamos la I sub H con la I sub P. Nos damos cuenta de que esta que está acá, obviamente como la I sub H es la solución del caso homogéneo, ¿no es cierto?, que es la que tiene las constantes esenciales, la C1 por I1 más la C2 por I2, si se acuerdan, es la que tiene las constantes esenciales, me tiene que dar 0, porque es del caso homogéneo. Y esta, que es I sub P, me tiene que dar Rx, porque es una solución particular de esta ecuación, ¿cierto? Entonces me tiene que dar Rx. Como vemos que esto me da 0 y esto cumple, queda con igual a Rx, obviamente esta estructura está cumpliendo, cumple como estructura de solución general de esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces siempre vamos a plantear así, es decir, la I general va a ser una I sub H más una I sub P. Bueno, nosotros ya sabemos calcular la I sub H cuando se trata de coeficientes constantes. Eso ya lo vimos los tres casos, ¿no es cierto? Por el lado de la ecuación característica, sacando las raíces de la ecuación característica, obtenemos en los distintos casos, en los tres casos, cómo sería la I sub H, que tiene este formato, C1 por I1 más C2 por I2, donde I1 e I2 son linealmente independientes, ¿no es cierto? Bien. En general, cuando vayamos avanzando, vamos a ver de que I sub P, a su vez, que es una solución particular del caso no homogéneo, es decir, con segundo miembro, no puede tener ningún sumando que sea parecido al que me da a través de la ecuación característica. Es decir, no puede tener ningún sumando este I sub P que sea parecido o que sea equivalente al de la homogénea. Todos los sumandos tienen que ser linealmente independientes. Es decir, todas las funciones que aparecen en la suma tienen que ser linealmente independientes. Bueno, acá dice, nos falta saber cómo es I sub P. Bueno, como dijimos que sabemos calcular la I sub H para el caso de coeficientes constantes,
Vamos a hacer lo propio, a tratar de calcular la I sub P también para coeficientes constantes, ¿eh? Es decir, I2' más PI' más QI igual a Rx, tiene segundo miembro, pero P y Q ahora son constantes, es decir, restringimos un poco, ¿no es cierto? De lo más general particularizamos a coeficientes constantes. Y Rx que puede ser o constante o función, pero no puede ser cero, porque si no, no sería el caso no homogéneo, ¿cierto? El caso este es con segundo miembro. Bien. Entonces, existen dos métodos. Bueno, esto es lo que pusimos arriba, ¿no es cierto? I igual a I sub H más I sub P, este es el I sub H y este es el I sub P. Dos métodos. ¿Cuáles son esos dos métodos? Uno, el método de los coeficientes indeterminados, que es muy práctico, esto lo van a hacer muchos ejercicios con Vivian, y se van a dar cuenta que termina siendo el cálculo de estas ecuaciones diferenciales más sencillo que el de las de primer orden, porque es muy técnico, muy práctico. Bien, ¿qué es lo que nos dice el método de los coeficientes indeterminados? El método de los coeficientes indeterminados se concentra en tres grupos de funciones de segundo miembro. Es decir, que el Rx puede ser de tipo polinómico, o puede ser de tipo exponencial, o puede ser de tipo seno-coseno, o sumas o productos de esas funciones. Con lo cual tenemos un abanico muy importante de funciones posibles para este método. Empezamos viendo los casos simples, es decir, cuando los casos puros, digamos, tipo polinómico por un lado, exponencial por otro lado, seno-coseno por otro lado, y después combinamos. El tipo polinómico. ¿Qué significa? Bueno, que Rx va a ser un polinomio. Ese polinomio puede tener cualquier grado, ¿no es cierto? Genéricamente se ponen polinomios de orden n. P sub n significa polinomio de orden n. Entonces, bueno, si tengo un Rx que es polinomio de orden n, bueno, se propone una I sub P que sea del mismo tipo, sea también un polinomio de grado n. Porque se supone que tanto después de derivar, ¿no es cierto? Acuérdense que tenemos que hacer para verificar de que es solución particular, tenemos que incorporarla en la ecuación diferencial con la derivada segunda, la derivada primera, y ver que me dé compatible con el segundo miembro, ¿no es cierto? Es decir, que del primer miembro tiene que haber un polinomio también, ¿verdad? Entonces, el primer impulso es proponer un polinomio del mismo grado que el Rx, donde A0, A1, todos estos coeficientes son los coeficientes indeterminados que hay que determinar. El método se basa en eso, ¿no es cierto? En proponer una función con coeficientes indeterminados que hay que calcular, es decir, en el transcurso se determinan. Bien. Ahora, puede pasar este pero importante, pero si 0 es raíz simple de la ecuación característica, recuerden qué significa una raíz 0 en la ecuación característica. Significa que voy a tener un e a la raíz por x, ¿no es cierto? E a la 0 por x. Entonces voy a tener e a la 0 por x es 1, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una C1 ahí, ¿cierto? Si fuese raíz de la ecuación característica el 0, voy a tener un C1 por e a la 0, que es 1. Entonces voy a tener C1 solo. En ese caso yo no podría proponer un IP que tuviese un C1 también, una N, una constante, porque se agruparían en una sola suma, ¿no es cierto?, en una sola constante. Es decir, estaría proponiendo un sumando de la IP igual a un sumando o del mismo tipo que un sumando que aparece en la I sub H, en la I homogénea. Entonces, lo que se hace es, cuando es raíz simple, el 0 se multiplica por x toda la I sub P. Entonces se me sube un grado, ¿no es cierto? Bien. Después nos vamos a dar cuenta que el subirle un grado, cuando hagamos todas las derivaciones, nos va a dar compatible el primer miembro con segundo miembro. Cuando reemplacemos en la ecuación diferencial. Es decir, coincide con eso. Y si 0 es raíz doble, ¿qué va a pasar?
voy a tener el caso de la raíz doble con raíz cero, ¿no es cierto? Voy a tener C1 más X por C2. Esa va a ser mi H, ¿no es cierto? Porque es E a la 0 X 1, ¿no es cierto? Bueno, entonces voy a tener C1 más X por E a la 0, pues C2 por X por E a la 0, que sigue siendo 1. Entonces voy a tener C1 más C2 por X. Entonces, con IP, esta general que proponíamos acá, tendría dos sumando que serían del mismo tipo que la IH. ¿Nos entendemos? Entonces, aquí sería necesario, sí o sí, multiplicarlo por X cuadrado. Y con eso salvamos la situación de que la IH, si tiene C1 más C2 por X, acá ya empezaría con X cuadrado, ¿no es cierto? Ya no tenemos ningún sumando en la I sub P igual a la I sub H. Entonces, este tema es importante cuando uno ve la ecuación característica y haya la I sub H, inmediatamente fijarnos cómo sería la IP general que proponemos y si tenemos algún sumando que sea del mismo tipo que la I sub H, para corregir. Bien, aquí ejemplo. Ejemplo 1, resolver, vamos a hacer de los tres casos, ¿no? Resolver esta ecuación diferencial. Ve, acá tenemos un polinomio, por supuesto, como estamos en el teórico, no vamos a poner un polinomio gigante, vamos a poner algo simple que sea didáctico. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el planteo, y igual a I sub H más I sub P, ¿cierto? El planteo general. Entonces, la I sub H, ¿cómo sería? Bueno, hago la ecuación característica como es cuando resolvemos el caso homogéneo. Bueno, me dan dos raíces. Esas dos raíces distintas significa que tengo una I sub H, que es C1 por E a la primera raíz, X, más C2 por E a la segunda raíz, ¿cierto? Ahí está. Ahora mismo me fijo en la I sub H. Si yo al proponer una I sub P que sea del mismo tipo, que sería del mismo tipo, del mismo grado, sería, ¿no es cierto? Un polinomio del mismo grado, si tenemos algo en común con la I sub H o no. Ve acá, proponemos en general una de primer grado que va a ser AX más B, donde A y B son los coeficientes indeterminados que tenemos que calcular. Bien, nos fijamos, no hay nada en común, ningún sumando en común entre la I sub H y la I sub P. Entonces, lo dejamos así, el planteo es correcto, hacemos la derivada primera, la derivada segunda, reemplazamos la ecuación diferencial para ver cómo hacemos para calcular el A y el B. Como en el primer miembro y el segundo miembro tienen que ser compatibles, tengo que tener en el primer miembro un polinomio de primer grado y en el segundo miembro un polinomio también de primer grado, igual que el segundo miembro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un sistemita, que acá es fácil, donde me va a decir, bueno, el coeficiente 3S tiene que ser igual al coeficiente que aparece en el primer miembro. El coeficiente que le aparece a la X es menos 6A. Menos 6A, ¿ves? Entonces, aparece menos 6A igual a 3, que es el coeficiente de la X. Y después del término de X a la 0, o término independiente, tenemos el A menos 6B. A menos 6B tiene que ser igual a menos 2, que es el término independiente. Bueno, de ahí salen, son dos ecuaciones con dos incógnitas. Se calculan y ahí está mi solución particular, ¿ves? Es esta. Menos un medio de X, que es menos un medio es el A, más un cuarto, que es el B, que sale del sistemita ese. Es decir, siempre se arma un sistemita con la compatibilidad entre el primer miembro y segundo miembro. Bien, y ahí quedó la solución general. Ahora, también, no sé si me pedían, no, acá no me piden solución particular. Si me pidieran solución particular, como tengo dos constantes esenciales, necesitaría dos condiciones iniciales, ¿no es cierto? Que pueden ser dos puntos, que pase por dos puntos esta solución, porque estas son infinitas, ¿no? Para obtener una sola solución necesito calcular la C1 y la C2. Para eso necesito dos condiciones iniciales.
que pueden ser o dos puntos, que pase por dos puntos del plano, o que me den un punto y la derivada en el punto. Para ese caso voy a tener que armar el sistemita. Uno va a ser con la solución general evaluada en el punto, con la primera condición, y después voy a tener que derivar esta solución para incorporar el dato de la condición inicial de la derivada, ¿no? La derivada del punto. Y con eso voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son la C1 y la C2. Y ahí podría sacar la particular. Nada más que antes ya lo hicimos esto, ¿no es cierto? En el caso homogéneo. Acá se complica un poquito porque tenemos este apéndice, ¿no es cierto? Que este también interviene en los cálculos. Bien. El ejemplo 2. Tenemos I2' más 3I'. Fíjense que acá ya tengo m cuadrado más 3m, ¿no? En la ecuación característica, ¿ves? M cuadrado más 3m. Entonces voy a tener una raíz que es 0. Y la otra raíz que no es 0, es menos 3, ¿no es cierto? Entonces voy a tener C1 por E a la 0, que me da 1, que es la primera raíz, el 0, más C2 por la segunda raíz, ¿ve? Acá yo no puedo proponer una I sub P que sea de primer grado, porque si propongo voy a tener una B, la B sola acá, que se podría juntar con la C1 porque las dos son constantes. Entonces hace falta sí o sí multiplicar por X. Al multiplicar por X ya no tengo ningún sumando que sea parecido a la I sub H. Entonces hay que siempre estar atento cómo es la I sub H con respecto a la I sub P que voy a plantear. Siempre voy a poner como primer impulso la que en general le correspondería. Y después, al fijarme en la I sub H, corrijo la I sub P. Bueno, entonces acá, bueno, multiplico, ¿no es cierto? Me queda el cuadrado. Bueno, voy a hacer las derivadas, voy a reemplazar la ecuación diferencial. Y bueno, y después, fíjense que a pesar de haber multiplicado por X y tener un polinomio al cuadrado, cuando empecé a derivar e incorporé en la ecuación diferencial, me queda compatible el primer miembro con segundo miembro. O sea que está bien, también cumple esta situación. Primer miembro es de primer grado, segundo miembro es de primer grado. Y hago lo mismo. La parte, el coeficiente de X, que es 8, tiene que ser igual a 3 por 2, que es 6, por A, 6A, ¿no es cierto? Y después la parte independiente, que tiene dos sumando, 2A más 3B, 2A más 3B, igual a 5. Con este sistemita puedo sacar los dos valores, y me queda, ¿ves? El 4/3, que es el A, y el 7/9, que es el B. Y ahí me quedó la I sub P calculada. Y esta es la I sub H. Bueno. Y el ejemplo 3, ya es el caso en que tendríamos las dos raíces iguales a 0. Entonces, fíjense que la I sub H va a ser C1 por E a la 0, que me queda C1 solo, más C2X por E a la 0, ¿no es cierto? Bueno, me queda así. Esto ya es un polinomio de primer grado, entonces no puedo proponer un polinomio de primer grado. Tengo que multiplicar por el X cuadrado. Pero bueno, esto en general es más bien teórico, para ver que realmente cumple la regla. Pero, bueno, después hicimos los cálculos, reemplazamos en la ecuación diferencial, hallamos las dos constantes, ¿no es cierto? Y me quedó así. Pero, esto es como para ver que se cumple en la parte teórica. Pero si ustedes se fijan cómo es la función, esto lo podríamos haber resuelto simplemente con dos integraciones. Porque tengo la I2' sola acá. Entonces hago la I', integro una vez, tengo la I', integro otra vez, ahí en la primera integración voy a tener una constante esencial, y en la segunda integración la segunda constante esencial. Entonces voy a tener un polinomio de tercer grado. Porque esto que hice acá es como para que veamos de que cumple con la parte teórica, pero en realidad lo más fácil es integrar dos veces porque es I2' solo. Bien. Y esta sería la solución general, ¿ven? C1 más C2X, que es la homogénea, más la I sub P. Bien, cuando es de tipo exponencial,
Bueno, voy a tener que proponer algo que sea igual al segundo miembro, ¿no es cierto? Del mismo tipo que el segundo miembro. ¿Por qué? Porque tanto primer miembro como segundo miembro, por más que derive, voy a necesitar tener ese exponente, ¿no es cierto? Ese exponente que está ahí lo voy a necesitar tener en el primer miembro y en el segundo miembro. Salvo que pase algo. Ve ese pero. Ese pero que está ahí. Si alfa, que es ese que está ahí, es raíz simple de la ecuación característica, significa que voy a tener un sumando de la homogénea que lo voy a tener con ese alfa ahí. Entonces no voy a poder poner una I sub P así K por E al alfa X, porque ya está en la I sub H, porque es raíz de la característica. Entonces lo que voy a necesitar es multiplicarla una vez por X a la I sub P para proponer que la I sub P sea linealmente independiente respecto de la I sub H. Y si fuese raíz doble de la ecuación característica, significa que voy a tener ¿cómo se llama? En la homogénea voy a tener C1 por E a la alfa X más C2X por E a la alfa X, ¿no es cierto? Esa va a ser mi H, mi I sub H. Entonces voy a necesitar multiplicarla cuando es alfa, que es la que está acá, es raíz doble de la ecuación característica, voy a necesitar multiplicarla por X cuadrado ahora, para que mi IP sea linealmente independiente respecto de la I sub H. O sea, como ven, uno calcula la I sub H y después se fija qué IP propone, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo. Si por ahí se repiten las raíces, no se preocupe porque es a fines didácticos, es decir, es para no perder tiempo en la I sub H, ¿no es cierto? Que ya sabemos calcular. Acá tenemos la I sub y general va a ser I sub H más I sub P. La I sub H viene con esta ecuación característica donde tiene estas dos raíces y al tener dos raíces distintas tengo esa I sub H. Ahora, la I sub P tiene que ser del mismo tipo que Rx, ¿eh? K por E a la 5X. Bien, esto lo propongo de entrada. Ahora, me fijo en la I sub H. ¿La I sub H tiene alguna potencia con 5X? No. Entonces la dejo tal cual la propuse. Hago la derivada segunda y ¿para qué hago todo esto? Para incorporar a la ecuación diferencial y sacar y calcular el coeficiente indeterminado que es K. Que es ese K que está ahí. Ese coeficiente indeterminado que hay que calcular. Bueno, lo que hago es simplemente juntar, ¿no es cierto? Es decir, todos los coeficientes de E a la 5X me tienen que dar igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, 25 más 5, 30, menos 6 serían 24K, tiene que ser igual al coeficiente del segundo miembro, que es 2. Y de ahí me sale el valor de K. Queda determinado el coeficiente indeterminado y esta es la I sub P. Y esta es la general. Bien, el ejemplo 2. Por supuesto, acá vamos a ver los tres casos, ¿no es cierto? Tenemos la misma ecuación, nada más que con el segundo miembro distinto. Tengo 4 por E a la 2, ¿no es cierto? Planteo, saco la I sub H, que ya la tenía, y ahora me fijo. La I sub P, K por E a la 2X. Me fijo. ¿Está? Sí, sí está. Tengo un sumando en la I sub H que es del mismo tipo que Rx, entonces no puedo proponer exactamente igual, la tengo que multiplicar por X. Ahí, este es el momento en que corrijo, cuando comparo Rx con I sub H. O lo que es lo mismo, la I sub P general con I sub H. Derivo, bueno, acá se complica un poquito porque ya tengo un producto de funciones, ¿no es cierto? Entonces va a ser, las derivadas son productos de funciones. Bueno, el asunto es que la derivada de esta me da 2 sumando, la derivada de estos 2 sumando me da 3 sumando, bueno, estos se pueden juntar porque son iguales, del mismo tipo, bueno.
El asunto es que tengo la I2' que le pongo acá, la I' que le pongo acá, coeficiente 1, menos 6 por la I sub P. Y ahora tengo que ver que sea compatible. La manera de que sea compatible esto es que todo lo que tenga factor X se anule, porque ven, el segundo miembro no tiene absolutamente nada de X fuera del exponente. Entonces, todos estos que tienen X se tienen que anular con la propuesta que hemos hecho. Y bueno, si se fijan, acá me daba 4kx, 4k más estas 2k son 6k, y acá tengo menos 6k con X, ¿ves? Entonces, 6k positivo menos 6k negativo se me van, ¿ves? Todo lo que está subrayado se me va. Eso es lo que tiene que pasar sí o sí. Si no, me da un sistema incompatible. Significaría que hice algo mal. O sea, esto me sirve para ver que estoy haciendo bien las cosas, ¿no es cierto? Que me dé 0. Y después, lo otro que me da compatible, que sería lo que no tiene el X como factor. 4k más k 5k tiene que ser igual a 4. 5k igual a 4. De ahí sale el coeficiente indeterminado. Y acá aparece el coeficiente indeterminado con la X y es decir, sale toda la I sub P. Bien. El ejemplo 3 sería que tuviéramos bueno, un poquito diferente. Hacemos el mismo planteo. La I sub h a través de la ecuación característica, ¿ves? M cuadrado menos 2m más 1. Sacamos la raíz y me da 1. ¿Ves? C1, raíz doble 1. C1 por E a la X. 1 estaría, la raíz estaría ahí, ¿no es cierto? Más C2 por X, E a la 1X. Que este es el caso de raíz doble, ¿no es cierto? Bien, ahora, propongo K por E a la X, pero ¿qué pasa? K por E a la X ya lo tengo acá, y si lo multiplico por X acá, lo tengo acá, entonces lo tengo que multiplicar por X cuadrado, para que me quede linealmente independiente respecto de la I sub h. Entonces la solución general ahí ya va a tener 3 sumandos linealmente independientes. Bueno, acá se hacen las derivadas, se reemplaza en la ecuación diferencial, y de nuevo, todo lo que tiene, ahora se suma otra cosita más, todo lo que tiene factor X y todo lo que tiene factor X cuadrado se tienen que anular. ¿Para qué? Para que sea compatible con el segundo miembro. Entonces, ¿ves? Lo que tiene la rayita recta, digamos, son las que se tienen que anular, ¿ves? 4kx positivo, y acá me quedan menos 4kx, ese se me va. Y la que tiene la rayita curva con las rayitas curvas. ¿Ves? Tengo un k x cuadrado menos 2k, me queda menos 1, más un k, me queda 0. Eso se tiene que cumplir sí o sí para saber que está bien. Y después, como se anularon todos estos, me queda este solo, que tiene ese 2k igual al coeficiente de este, ¿tá? Para que haya compatibilidad. Y de ahí sale el valor de k. Y ahí está la solución general. Como ven, es bastante mecánico esto, ¿no? Hay que tener en claro algunos conceptos, pero después la parte práctica es muy mecánica. Bien. El tercer grupo, tipo seno o coseno. Si Rx puede ser una constante por coseno de beta x, o una constante por seno de beta x, o constante coseno más constante seno, siempre con el mismo argumento, ¿no? En este caso, para el caso puro. Bueno, en general, se trate de cualquiera de los tres casos, voy a proponer el caso completo. Es decir, un I sub P que sea el coeficiente determinado por coseno de beta x, que es el que aparece en el segundo miembro, el beta, más B seno de beta x. El caso completito. ¿Por qué completo? Y porque
la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos el seno, entonces hay posibilidades de, ¿cómo se llama?, de cancelaciones, etcétera. Entonces se propone el caso completo. Y se ve después cómo se pueden calcular los coeficientes indeterminados después de incorporar la ecuación diferencial. Ahora, pero, ahí está el pero. Si más o menos beta i es raíz de la imaginaria de la ecuación característica, si ya este beta i es raíz imaginaria de la ecuación característica, yo a esto yo ya lo tengo como C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x, que sería la IH, ¿eh? Con las constantes esenciales. Entonces voy a necesitar, cuando es raíz doble de la ecuación característica, raíz imaginaria de la ecuación característica, multiplicar la I sub P que propondríamos de entrada, digamos, de puntapié inicial, por X, multiplicarlo por X. Así no tenemos ningún sumando igual a la I sub H. Bueno, acá está el ejemplo. Ejemplo 1. ¿Eh? De nuevo, ¿ves? Todo mecánico. Se propone esto, I sub H más I sub P, la I sub H es esto. Acá tenemos la I sub H. La I sub P tiene que ver con el beta igual a 1 acá, ¿cierto? Entonces voy a tener A coseno de X más B seno de X. ¿Ves? Completito el caso. Como no tiene nada que ver con la I sub H, quedó así. Hacemos las derivadas, le incorporamos la ecuación diferencial. Este paso es para todos los casos el mismo. Se deriva y se incorpora en la ecuación diferencial para hallar los coeficientes indeterminados, es decir, para calcularlos. Y bueno, después, todos los coeficientes del coseno van a ser el coeficiente igual a 10, ¿no es cierto? Que es lo que tengo acá, en la primera ecuación. Y todos los coeficientes del seno tienen que ser 0, porque acá tengo más 0 seno de x, ¿no es cierto? Porque acá no tengo, está con un coeficiente 0, digamos. Entonces tiene que ser igual a 0. Y ahí tengo las dos ecuaciones con dos incógnitas. Hallo los valores. Y como ven, habiendo propuesto, si bien este es coseno solo, habiendo propuesto el caso completo, me dan valores, ¿eh? Me dan valores, me da completita la IP. El A con un valor y el B con un valor. Bueno, I sub H más I sub P. El segundo ejemplo, bueno, va a ser, ya se imaginarán ustedes, tengo las dos raíces imaginarias con beta igual a 2, que aparece también en el REC. Entonces no voy a poder proponer una I sub P que sea solamente con beta 2, porque ya está en la I homogénea. Entonces lo voy a multiplicar por X. Y acá me pasa lo mismo que en las exponenciales. Es decir, al derivar y prima a veces hace larguito, hay que tener cuidado acá para no equivocarse con seno, coseno y los coeficientes. Hay que ser ordenado, porque es fácil equivocarse. Fíjense hasta dónde llevé la I sub P hasta que la hice un poco más chica. Y se reemplaza la ecuación diferencial. Y ahora, todo lo que tenga factor X se tiene que anular. Fíjense, acá esta me queda factor X menos 4A coseno menos 4B seno. Y acá me queda 4X por A coseno B seno. ¿Ves? Estas son negativas, las dos. Coseno negativo, 4. Coseno positivo, 4. Se anulan. Seno negativo, 4. Seno positivo, 4. Estas dos se anulan. Entonces me queda compatible con el segundo miembro. Entonces, coeficiente
del coseno tiene que ser igual a 0, coeficiente del coseno, 4b tiene que ser 0, y el coeficiente del seno tiene que ser igual a 3, que es el 3 que está acá. Y con eso se puede, en este caso me dio un B0 acá. Bien. Bueno, chicos, cortamos acá porque nos queda un minutito nomás, o sea que no me va a dar tiempo para hacer el cuarto caso, que es ya suma de funciones vistas, y la quinta, que es producto de funciones vistas. Entonces, en el segundo tiempo vemos estas dos y un temita final. Y ya con eso cerraríamos